Hola, soy Salvador Monroy Galván y el día de hoy voy a hacer mi video de explicación de lo que es el motor de corriente directa, del controlador y batería. Un motor de corriente directa es un dispositivo que utiliza la energía eléctrica y la transforma en energía mecánica. Las partes de un motor de corriente directa la conforma una carcasa de metal que forma el estator. Luego tenemos al extremo del estator un eje que se encarga de generar la energía mecánica cuando se le coloca algún engranaje o algún elemento mecánico. En este otro extremo tenemos una tapa de plástico con dos terminales con las cuales podemos conectar una fuente de alimentación a estos terminales para que se haga girar el eje. Dentro de la carcasa podemos encontrar dos imanes que forman el estator. Estos son imanes permanentes que forman los polos norte y sur. Pasado por el centro del motor vemos el eje. Este eje está unido al rotor y el rotor está hecho de un número de discos que están laminados juntos. Cada disco tiene estos brazos en forma de T cortados. En ellos, alrededor de los brazos en forma de T del rotor, están las bobinas que llevan la corriente eléctrica de la batería. A medida que la corriente pasa a través de las bobinas, se produce un campo electromagnético. Controlamos el tiempo y la polaridad de este campo magnético para crear la rotación. Los extremos de las bobinas están conectados al conmutador. El conmutador es un anillo que ha sido segmentado en un número de placas que se sitúan concéntricamente alrededor del eje. Las placas están separadas y aisladas eléctricamente entre sí y del eje los extremos de cada bobina se conectan a diferentes placas del conmutador. Dentro de la cubierta trasera de plástico están las escobillas. Los brazos de las escobillas y las terminales. Las placas del conmutador se encuentran entre las dos escobillas. Las escobillas rozan los segmentos del conmutador para completar el circuito para que la electricidad pueda entonces fluir a través de la terminal. Y del brazo de la escobilla a por un segmento del conmutador en una bobina y luego al otro segmento del conmutador en la escobilla opuesta para que entonces llegue al brazo de vuelta a la otra terminal. El proceso de funcionamiento del motor es el siguiente. Cuando se aplica corriente continua al motor a través de las escobillas, se genera un campo magnético en la bobina, como ya lo habíamos mencionado. Debido a la interacción entre el campo magnético creado por la bobina y el campo magnético del motor, se produce un par de fuerzas que hace que el rotor comience a girar. A medida que el rotor gira, el conmutador o las escobillas cambian la polaridad a la corriente eléctrica en la bobina en sincronización con la posición del rotor. Este cambio de polaridad asegura que el campo magnético generado por la bobina siga el rotor, lo que lo mantiene en rotación. Si este proceso se repite continuamente, se genera un ciclo que resulta en movimiento giratorio continuo del rotor. Ahora bien, una batería es un dispositivo que almacena energía química y la transforma en energía eléctrica por medio del movimiento de electrones de manera directa, es decir, en el movimiento de electrones en una dirección del punto negativo al punto positivo en una sola dirección. Ahora pasemos con el controlador. Un controlador de bicicleta eléctrica es una parte fundamental del sistema eléctrico que permite gestionar y controlar la potencia suministrada al motor eléctrico, así como otras funciones relacionadas con la asistencia eléctrica. Un controlador tiene diversas funciones que regulan la potencia del motor, así como el control de la batería. Podemos encontrar la regulación de potencia, lo que hace que el controlador gestione la cantidad de energía que se le suministra al motor eléctrico, lo que afecta directamente a la velocidad y a la aceleración de una bicicleta eléctrica. Controla también la corriente y la tensión para proporcionar la potencia adecuada. También podemos encontrar la gestión de la batería, que básicamente es el control de la carga y descarga de la batería para garantizar un uso eficiente y seguro, y también puede incluir funciones de protección para evitar la sobrecarga y la descarga excesiva de la batería. También podemos encontrar en bicicletas eléctricas con frenos eléctricos. Un controlador puede estar involucrado en la gestión de potencia del motor al frenar, apagando o reduciendo la potencia cuando se le aplica el freno. También podemos encontrar la integración con el sensor de pedaleo. Si la bicicleta tiene un sistema de asistencia al pedaleo, el controlador se comunica con el sensor de pedaleo para ajustar la potencia del motor según la fuerza y velocidad del pedaleo. Si la bicicleta tiene un acelerador, el controlador también puede gestionar la potencia según la entrada del acelerador, permitiendo al ciclista poder controlar la velocidad de la bicicleta sin necesidad de pedalear. Algunos controladores también pueden incluir interfaz del usuario como una pantalla
LCD que puede mostrar la información sobre la velocidad, el nivel de la batería o entre otros datos relevantes al momento de conducir. Ahora bien, podemos también encontrar en el controlador ciertos cables que sirven para justamente elaborar las funciones que acabo de mencionar. Podemos encontrar el cable de alimentación, que es el cable que conecta el controlador a la batería de la bicicleta eléctrica para que se le pueda suministrar la energía necesaria. También podemos encontrar el cable del motor, que es conectar el controlador al motor de la bicicleta eléctrica. Y este cable va a llevar la señal eléctrica que controla la velocidad y la potencia del motor. Podemos encontrar también el cable de acelerador. Si la bicicleta tiene un sistema de aceleración, el cable se conectará al puño del acelerador. Al girar el puño se enviará una señal al controlador para aumentar o disminuir la potencia del motor. También podemos encontrar el cable de sensor de pedaleo. Algunas bicicletas eléctricas pueden tener un sistema de asistencia al momento de pedalear y es un cable que conecta el sensor de pedaleo al controlador para medir la velocidad y la fuerza del pedaleo, para así ajustar la asistencia del motor. Podemos también encontrar lo que es el cable de freno eléctrico, que en bicicletas eléctricas con frenos eléctricos tiene que haber un cable que conecte los frenos al controlador para que cuando se aplique el freno se envíe una señal al controlador para cortar la potencia del motor. Podemos también encontrar lo que es el cable de visualización o mando a distancia. Si el controlador puede tener una pantalla o un mando a distancia, tiene que haber un cable que va a conectar la unidad de visualización o mando a distancia al controlador para mostrar información como lo que es la velocidad, el nivel de la batería, etcétera. Básicamente lo que hay que tener en cuenta al momento de conectar tanto el controlador con la batería y el controlador con el motor es cuidar lo que es la polaridad, porque si no se conectan correctamente, lo que puede hacer es que el controlador se pueda dañar o inclusive que la batería se pueda sobrecargar, incluso provocar un cortocircuito o que el motor tenga fallas que hagan que el motor ya no funcione. Y básicamente esto se previene o se puede evitar al momento de conectar correctamente los cables. Eso sería todo de mi parte. Gracias por su atención.